Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Fuera de Broma, su podcast de confianza para temas misteriosos, como siempre. Hoy nuevamente domingo de capítulo, como ya es habitual. Y pues saludo a los de siempre. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, señor David. Aquí con frío, con un poquito de sueño, la verdad, weón. Que, pues, creo que estaba gripado y los medicamentos me están dando sueño. Pero bueno, ya sabes cómo es el clima aquí de Santa Suacha, de Los Ángeles. Entonces, nada. Pero aquí vamos bien. Ok, bueno, y también saludo a nuestro simp y migajero de confianza, Michi. Ey, ey. Esa definición de términos no estaba pactada en el contrato. eh, ¿Quiere que Como que cuente no nos historias? referimos. pero bueno, Tengo bueno. historias que lo prueban, Michi. Si quieres las cuento. Tiene un Si no secreto, están weón. registradas, si no están registradas, no se valen como prueba. Pero qué Entonces más. les voy a contar como anécdotas sin decir No, no, nombres. no, ya saben que empecemos el programa más bien. Sí, recuerda lo de los postres, Michi. Oh, Dios. Que hizo Vamos eso. ¿Cómo se acuerda de eso? Yo Es un recuerdo recuerdo muchas que trato de cosas. suprimir. ¿Lo contamos? El caso. No. No dejémoslo así. Vamos con Bueno. recomendaciones. A ver, yo estoy presentando, Michi. Yo llevo la batuta esta vez, yo veré cuándo. Pero sí, vamos a recomendaciones. Michi, recomiéndenos algo. Les recomiendo un libro. Hoy estoy interesado en la historia colombiana, o más bien de la Amazonía. Un libro que se llama Manaos, que es de Alberto Vázquez. Es un libro que narra un poco la historia de la época de la producción de caucho, como tal en esas zonas, como los esclavistas, porque eran esclavistas, aunque digan que eran gringos que venían a dar trabajo, los esclavistas trataban a su gente, trataban a sus empleados y los secuestraban y hacían un tipo de esclavitud legal. Entonces es una historia muy interesante y triste de nuestro país, pero que vale la pena conocer. Ok, Michi, muchas gracias. Michi siempre dándonos recomendaciones muy intelectuales, aunque no se le note. Él sí lee. Sí, eso es lo mismo que me pregunté. Si lee tanto, ¿por qué es de derecho? Pero en fin, Bueno, Leo, ¿y tú qué nos recomiendas hoy? tengo una recomendación de ahí, pero la voy a dejar después de la tuya. Ya les explicaré por qué. Entonces, si quieres, ve con la tuya y me dejas la recomendación para el final, porque va a ir pegada al tema. Bueno, mi recomendación es una serie en Netflix que se llama El Eternauta. Es una serie argentina de las favoritas de Michi, que narra como un mundo posapocalíptico, en el cual quedan muy pocos sobrevivientes en la Tierra. Y pues ya como en capítulos anteriores he mencionado, yo soy muy fan como de todo este tipo de historias futuristas. Entonces, muy recomendada. Se estrenó hace poco. Yo sé que a Michi le encantó, ¿cierto, Michi? Sí, uff, me lo repetiría. Bueno, no sé si notaron el sarcasmo, Michi. Cuéntenos por qué no le gusta. Es que realmente por los comentarios de los mismos argentinos ha sido una avalancha de comentarios en series como de las sofás, cualquier serie apocalíptica, van a ver un argentino diciendo que esa serie le gana, que esa serie es mejor. Entonces, pues ya, por eso, simplemente por el ambiente que hay y no por la serie en sí, la descarto. Ah, o sea, usted está atacando una buena serie y la producción de gente humilde por un fandom que no Argentina, sabía. Argentina y humildad no van de la mano. Pero continúen. O sea, no es Que simplemente Dios, que soy de Argentina, no es las anteriores ni que le declaraciones guste, no no es ni cometieron que le falta de broma, guste ni solo la no le expresión. guste. ¿El qué? Que no es ni que le guste o no le guste la serie, simplemente es que como hay fans, en este caso de Argentina, que dicen que es muy buena y es lo mejor, entonces ya por eso le molesta. Un poco, sí. Pero en este canal apoyamos el criterio propio, así que véanla, disfrútenla y quéjense de los Atacar a toda una argentinos junto a nación es mí. criterio propio. Sí, ignoren los comentarios xenófobos de Michi y véanla. La semana pasada se metió con una pobre mujer.
con esa pobre actriz de belleza diferente. Ah, La con novia. Bella Thorne. Ah, es que Michi está sacando su personalidad. Para los que no sepan, Michi siempre ha sido xenófobo, misógino, machista, homófobo y todo eso, todos esos valores. La versión peruana de Gabriel Tradicionales. Multillo. O sea, todo lo que sea woke, Michi es lo contrario. Amén. Ahí está. Bueno, No, Leo, pero ahorita ¿tú fuera de qué nos broma. recomiendas? ¿Que fuera de broma que Michi? Perdón, Pigatico. Véanla. Sí, tiene muy buenas críticas, así que puede ser interesante. Sí, Michi recomienda no ser tan prejuiciosos y xenófobos como él y que sí la vean. Que ya hay mucho prejuicio en el mundo, empezando por él. Así es. Bueno, yo hoy les voy a compartir una... ¿Cómo se llama eso? Un cortometraje. Pero o sea, les voy a mostrar el previo cortometraje para que me entiendan, porque va a tener que ver con el tema. Es más, mi tema de hoy es el impacto que me generó el cortometraje y cómo lo llegué a analizar. Hoy no les traigo una historia real, pero que puede volverse real. Esto, una vista en pantalla. Sí. Les voy a dejar este short, dura un minutico, lo dejo en inglés para que no nos busquen mucho, por si algo short. Pero pues el autor del short es Darkmovie 4822. Vamos a ver el short rápidamente. Ok. Is the death penalty as a means of punishing criminals. After the procedure, the convicted individuals are taken to schools as a warning to students. The man was imprisoned for harming a young girl. The doctors made an incision on his right hand in preparation for amputation. The victim's family watched the entire process due to the severity of the man's crime. The girl's family Se quedó cargado. Vaya. Momento latán. Pero no debería, ya estaba cargado. Es algo Juegos de pasan. Las maravillas del tercer mundo. Voy a subir y a bajar. Este hombre le hizo cosas horribles. In a future world, dismemberment replaces the death penalty as a means of punishing criminals. After the procedure, the convicted individuals are taken to schools as a warning to students. The man was imprisoned for harming a young girl. The doctors made an incision on his right hand in preparation for amputation. The victim's family watched the entire process due to the severity of the man's crime. The girl's family demanded at least 3 surgeries. Ok. Pero me va gustando lo que está diciendo. He lost his right hand, but the man remained unrepentant and arrogant in the second surgery. The man lost his left hand and right leg. Then he was brought before some poor students. Watching the poor students laugh at him, the man finally became frightened of the third operation. During the third surgery, the man lost all of his limbs. However, the victim's family still didn't show mercy and demanded the removal of his genitals, organs, and even his hair. The man never spoke again, regretting his actions. If it were you, would you agree with replacing the death penalty with dismemberment? Future world, Bueno, hasta ahí. No les adelanto más porque como es un short, pues para que se la vean completa, lo podemos buscar en YouTube. El nombre de este short es La desaparición de Willie Big Hand. Ese es el nombre del short. Como tal, olvidé el nombre del actor principal. Pero bueno, ahorita se los voy diciendo que lo tengo por acá apuntado. Pero, como ustedes pudieron ver, voy a dejar acá de compartir por el momento. Como ustedes pudieron ver, es una utopía, o sea, una distopía. Para mí, es Eh. una utopía. Sí, yo lo vi disfrutando. Sí, vea la cara ahí. Creo que está Estaba lento ahí. La crueldad de Michi, Dios mío. Pero bueno, obviamente pues para los que no están viendo en este momento el podcast, les voy a describir un poco el video que pues puso en inglés por cuestión de copyright. Pero como tal, muestra a un prisionero
que en este caso sería el primer prisionero, al cual en vez de darle una condena de muerte por un delito que cometió, que como tal fue torturar y desmembrar a una niña, le dan como condena un desmembramiento forzoso. Es decir, le van a ir quitando partes de su cuerpo como castigo hasta que el padre de la niña o los ocupantes de la niña, o sea, padre y madre, decidan que es suficiente y le den su pena de muerte. Entonces, a mí me importa un poco porque estamos en un contexto para el que estamos grabando hoy, de que han salido a la luz varias irregularidades dentro del ICBF de niños violados dentro de los jardines. Inclusive hay un jardín que no es del ICBF, pero prácticamente está a 10 minutos caminando de mi casa. También pasó dentro de un conjunto residencial en el cual yo estuve a punto de vivir en alguna época. Y pasó también allí. Entonces, a mí son delitos que me dan cierta rabia. Y que yo no he sentido todavía que las penas actuales realmente tengan la dimensión de corregir ese tipo de comportamientos sociales. Es decir, con un ejemplo muy claro. La única razón por la que hoy en día Garavito no está libre es porque murió de cáncer. Porque según las leyes colombianas, él debería haber salido libre. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que de pronto a Michi le dio como cierta satisfacción, que todos lo vimos cuando estamos viendo el rostro. Es más, si quieren devuelvan el video, ven el rostro de Michi mientras vemos el video y notan su crueldad. Pero sí, hay mucho que probablemente estaríamos muy de acuerdo con que analicemos el día de hoy. Entonces, quiero llevarlos como con una pequeña exploración de cuántas veces, o más o menos en qué momentos de la humanidad se han registrado castigos similares y cuáles han sido sus efectos, si realmente han generado o no. Porque, pues, la pregunta primaria es, si ya tuvimos castigos como estos en el pasado, ¿qué evita que los tengamos en el futuro? ¿Y qué generó que los perdiéramos en el pasado? Entonces, bueno, primero vamos a irnos a la antigüedad, vamos a irnos un poco a la Edad Media. Yo creo que ustedes han escuchado alguna vez la ley del talión. Sí, y como dice Michi, ¿Sí? se están perdiendo los valores. Pero la ley del talión es la de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La Correcto. de- Es que como tal, ley de talión es un derivado de la palabra les talionis, que literalmente significa ojo por ojo. Sí. Ujú. Ajá. Era un código de la Edad Media, el código pues como tal. Sí, Y básicamente. lo que se buscaba... Ah, bueno, sí, dilo. Sí, dale. No, continúa, tranquilo. Primero tú. No, pero o sea, pues como su nombre lo indica, era que lo que tú haces, pues te lo devuelven. Si, no sé, mataste, pues te matan. Si violaste, te violan, básicamente. O sea, devolver en la misma medida lo que tú hiciste. Algo así. Ujú. Correcto. Y sí, exactamente, ese resumen que acaba de decir David es lo correcto, esa era cómo funcionaba esa ley. Ahora, hay que decirles algo. Esa ley, si bien ya hace bastante tiempo, hay algunos estados que lo llevaron hasta la época contemporánea, bajo ciertas situaciones como tal, pues de contexto legal, pero basados en leyes obviamente de corte religioso. ¿Sí? Entonces, ese ha sido como uno de los primeros ejemplos que quería traer. Pero hay otro ejemplo religioso que ustedes de pronto les va a sonar o no. Y es la Chaira islámica. ¿La han escuchado o no? Sí, claro que sí. Michi, ¿dónde queda lo que lee? Por Dios. Cuéntenme. No escuché los cuéntenme. Michi. No, que no. Michi, que no no te lees el micro, bro, no te lees el micro. Ok. Sí, te escuché súper pasito. Yo creo que es eso lo que le pasa a Michi. Como tiene el micro en cable, cuando se mueve ya a esta distancia, pierde sonido. Perdón, amigo. Ok. Haga de cuenta que es otra cosa, Sí, sí. Michi, y manténgalo ahí. Y manténgalo ahí. Llegamos cerca. Por favor. Pero bueno,
Esta ley Sharia, que es islámica, como tal, las penas se conocen como hudud. Estas penas se mantuvieron, por ejemplo, en el Código Penal de Irán e inclusive en el año 2024, perdón, se pudieron registrar 4 amputaciones de dedos en personas condenadas por robos. En este caso fueron 2 hermanos, ¿sí? Y otra que también, bueno, esto es un tipo de guillotina, y eso se hizo en la prisión de Urmia, que es el nombre de la prisión que está ahí en Irán, y que todavía tiene esta práctica. Entonces, ¿qué es lo que hacen con ellos? Que, por ejemplo, dependiendo del tipo de robo que han hecho y la cantidad de veces que ha pasado, entonces le van cortando dedos a la persona hasta dejarle la imposibilidad de robar, entre comillas. Es una práctica Sin embargo, también común, por ejemplo, en los yakuza. Y eso por viene ejemplo, de la época de los samuráis, que ellos de esa manera se castigaban por faltas cometidas. También recuerdo un político o un candidato mexicano que en su momento se hizo viral, el Bronco creo que se llama. Sí, creo que era el Bronco. me suena. Que él decía que a los ladrones había que amputarle las manos, básicamente. Y la periodista le decía, pero es en sentido figurado, ¿no? No, que le corte la mano. Literal. Esa era su propuesta para combatir el crimen. Y sí, yo recuerdo de eso. No tengo muy presente, pero sí recuerdo eso que está haciendo David. Michi tiene mi voto. Si no, fue que nos cambiaron de dimensión, pero sí. Pero bueno, mira que hablando de, bueno, antes de cerrar el ejemplo que les estaba dando de Irán, por ejemplo, eso fue una de las cosas que se usaron como excusas para la intervención de Irán, de la crueldad de la justicia, porque para el 2000 se habían citado más de 131 casos de diferentes amputaciones, o sea, empezando por los dedos menos funcionales, es decir, por anular y meñique, y pues ya gente que directamente les quitaban pulgar y eso, dependiendo del tipo de robo. Entonces, como eso era algo considerado de extrema crueldad, fue uno de los alicientes que usaron para justificar las invasiones. Sin embargo, ya, o sea, no es el único ejemplo, porque recuerden que esto está basado en la ley islámica, y otros países islámicos también lo han hecho. Por ejemplo, en febrero de 2023, en Sudán, se le quitaron la mano a 3 hombres porque habían robado cilindros de gas. Aquí es donde empieza a haber como el debate, porque si bien tengo los registros o como esos números que los estoy dando de Irán, aquí este caso fue muy sonado, porque ¿para qué crees tú que te robas una pipeta de gas? Para poder comer. Ujú. Entonces, ahí entra un poquito de O entender depende. si realmente la pena Porque aquí en La pena Colombia, llevaba a esto. Colombia hay personas que usan esos cilindros para hacer otras cosillas. No, sí, pero no, en este caso, pues era por esa razón. Pero ahora, o sea, lo que los quiero llevar es esa idea, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ahorita en el video que acabamos de ver, creo que es muy difícil no estar de acuerdo en que se lo merecía. Ujú. Porque la persona condenada del video fue porque había hecho eso a una niña. La había secuestrado, torturado, desmembrado. Bueno, no voy a decir la palabra. Pero prácticamente cuando uno ve el caso como lo presentan, uno de una vez siente que fue lo correcto. Sin embargo, ahorita vamos a ver otra cara de ese mismo video. Y el tema es que realmente deberíamos tener ese tipo de condenas, porque algo que hablaba alguna vez con un abogado colombiano es que él decía que él estaba en contra de la pena de muerte porque el sistema legal colombiano es demasiado corrupto y era muy fácil, o sea, el tener pena de muerte era darle la oportunidad a los mafiosos del poder de matar sin recibir condena, de culpar a alguien de una muerte. Es que ese es el problema de las leyes, porque ese mito popular de que gente ha pagado cárcel por robarse un cubo de gallina, un cubito de caldo de gallina, es real, o sea, eso no es un mito. Lo quieren convertir en mito por reducir los errores de la justicia, pero sí ha pasado. O sea, yo me acuerdo que inclusive hubo una noticia nacional
de un hombre que fue condenado a 2 años de prisión por haberse robado una gallina. Se robó por hambre. Entonces, ese es como uno de los puntos, ¿no? Ahí es donde es difícil definirse a uno mismo de qué postura política puede ser cuando hablamos de leyes. Porque no pueden contemplarse todos los escenarios. Quiero hacer aquí una pausa, Leo, y preguntarle, por ejemplo, a Michi qué piensa al respecto de, por ejemplo, de la pena de muerte para empezar. ¿Debería haber? ¿No debería haber? Es que un poco lo que decían hace un momento. Pienso que debería haber, pero es que si damos el chance de que haya ese tipo de penas en Latinoamérica, no solo en Colombia, va a ser una herramienta más para los poderosos, para asesinar gente. Entonces no va a ser útil, va a terminar siendo contraproducente. Entonces, pienso que sí debería haber, pero primero hay que cambiar o reestructurar como la sociedad en sí misma, y eso no va a pasar. Así que no. Si se cambiara la sociedad, sí, pero como está actualmente, no sería útil la pena de muerte. Por mucho que la gente del común lo quiera o sienta satisfacción en ese tipo de condenas, porque la ve como muy justa, ¿no? Pero pues no funcionaría a largo plazo. Pero Es que preferiría esto- cambiarla a la dificultad, ¿no? por el desmembramiento, porque ahorita lo vi muy feliz con eso. Pero es que hay casos, es que depende, si hay casos ya tipo comprobados, como este hombre que secuestró a esta chica y la desmembró, ¿recuerdan el caso como sonado de Juliana Zambonet? Ajá. Eh, que se comprueba, que se sabe que esta persona cometió este delito, pues ahí pienso que una vez usted tiene la capacidad como ser humano de violar los derechos de otra persona, usted pierde sus derechos. Y eso tiene un castigo. Entonces pienso que en ese tipo de casos sí se aplica tanto la tortura como el asesinato. A la final es una forma de escondimiento O sea, para la Es sociedad. difícil de definir. O sea, Michi No no es fácil de decir. reemplazarlo, sino aplicar las dos. Primero lo tortura y después lo mata. Sí, sí, sí. Es que tienen que ver también que es un contexto, es el asesinar y el torturar. De hecho hay un libro que habla sobre eso que se llama Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, que habla un poco Sí. como de cómo se crearon las leyes y las cárceles. Y él habla de eso. El hecho no es solo matar a un ser humano por lo que hizo, no es solo torturarlo por lo que hizo, no, es mostrarle a los demás que pueden llegar a hacerlo, lo que les va a pasar si lo hacen. Y el miedo es un factor como muy importante a la hora de controlar a la gente. De hecho, eso está en otro libro, en el de Maquiavelo. El miedo es una fuente de control muy estable. Y pues si el miedo nos ayuda a evitar que mueran inocentes, pues está perfecto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Es que ahí está el debate, porque el tema es que la condena, o sea, si bien las leyes se generan por las necesidades sociales, esas necesidades sociales pasan por la opinión pública, que va ligada también a la herencia cultural de un país. Entonces, por ejemplo, no puedo decir yo que yo soy inocente en esto, porque a mí me da un fresquito cuando veo que toman a un ladrón y le dan su paliza, ¿sí? Pero cuando me pongo yo a reflexionar y si de pronto no fue el que robó, sino que el que robó fue al lado y cogió en este por pendejo. Y ha pasado. Y ha pasado, ¿cierto? O por ejemplo el hecho de que en Irán, hoy en día, bueno, en la ley islámica de Irán de 1979, ahorita con la intervención que tuvieron también los grupos yihadistas y todo esto, se mantenga, por ejemplo, la ley de la lapidación, que si encuentran a la mujer siendo infiel, la matan a punta de piedra entre todos los que estén por ahí. Y que es más, o sea, eso de que uno ve en las escrituras católicas y cristianas, cuando Jesús dice que esté libre de culpa de la primera piedra, bueno, realmente esa pregunta pasa, pero pasa es por otro contexto, pasa porque la mujer que no la pide a la otra, puede que esté prácticamente diciéndole a su marido, no, es que yo también lo estoy haciendo. ¿Me explico? Entonces muchos se ven en la necesidad o se ven obligados a hacer esa práctica
para que no los juzguen a ellos. Sí, pero yo creo que la historia ha demostrado que ese tipo de prácticas siempre terminan mal de alguna manera. Se me viene a la mente, por ejemplo, el viejo oeste, donde ahí cada quien velaba por su propia seguridad y si consideraba que alguien lo había ofendido, él podía ir y hacerse justicia y al final todo el mundo terminaba matándose entre sí con expectativas de vida muy bajas. Entonces, recurrir a ese tipo de justicia por mano propia lo que haría es crear una sociedad más salvaje y se supone pues que ya hemos avanzado y ser más civilizados. Entonces pues sí tiene que haber un ente superior o gubernamental o legislativo o como se llame que sea el encargado de llevar este tipo de procesos, porque si la gente del común lo va a hacer, pues vamos a terminar es matándonos entre todos. Bueno, yo creo que en un programa anterior ya lo hablé y yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. No con la de tortura, como dice Michi. Para mí con que esa persona pues se vaya del mundo me basta y me sobra. Ya no es alguien que va a estar ahí robando ni oxígeno ni plata de nadie. Ya no merece estar, no es capaz de vivir en una sociedad, pues se le desvive y adiós. Pero ya lo de la tortura siento que ya es como satisfacer unos deseos de venganza que creo que no debería ser. Y es que ese es el problema realmente, ¿no? Hasta dónde es justicia y hasta dónde es venganza. Porque, miren, por ejemplo, obviamente, pues como estudiando el tema, voy a dar ejemplos históricos. Durante el estado nazi, había como un grupo, déjenme venir aquí el nombre, un grupo opositor al inicio del estado nazi, los cuales se llamaban los Sophie School o los Rosa Blanca. Y ellos lo único que hacían era repartir panfletos. ¿Cuál creen que fue el castigo por eso? Avalado por las sociedades entonces. No sé, Los supongo que la decapitaron con muerte. guillotina. En plaza pública. Tal gobierno antiguo. Y no solo eso, sino que nosotros, los que hemos vivido en Latinoamérica, sabemos de cuántas desapariciones forzadas se han realizado. Y que estaban bajo un contexto legal, como los estados de excepción. ¿Y por qué? Pues por opinión diferente. Entonces, eso es una... O por ejemplo, nada más el ejemplo de Corea del Norte, con el gobierno de Kim Jong-un. Todo lo que pasa con estas personas, cuando se les descubre tratando de salir del país. Solo por tratar de salir del país, la condena es experimentación con ellos, reprogramación química, reprogramación a través de tortura mental. Y los convierten prácticamente, o sea, eso que vemos, por ejemplo, con el Soldado del Invierno, no es más que una muestra de cosas que sí se han hecho. O sea, realmente la ficción siempre, la realidad siempre supera la ficción. Y hay mucha gente que, por ejemplo, ha sido torturada a tal punto que pierden la connotación de ellos mismos y son soldados perfectos. De hecho, Malcolm in the Middle, y esto es mi cultura pop, muestra el punto en que una persona puede renunciar a su propia voluntad cuando Rey se convierte en el soldado perfecto al olvidarse de cómo pensar. Y realmente muchas de estas personas las usan para eso. O sea, las personas que son más o que se consideran hostiles para los regímenes, sí, también citando regímenes talibanes y todo eso, los toman así, los toman como personas a las que deben sí o sí lograr esa sumisión. Y ese es el problema, o sea, eso no mejora ninguna condición. Por eso es que es tan difícil para nosotros, en el contexto latinoamericano, llegar a pensar que la mejor justicia podría ser no la que torture al delincuente, sino la que realmente lo reforme. Pero es que a nosotros nos queda muy difícil llegar a entender que el reformar a una persona pasa por el ser bueno con la persona. Y ese es un ejemplo, por ejemplo, de Países Bajos, donde las personas en Países Bajos, la persona sí se reforma y no vuelve a delinquir, porque lo que hacen es mirarle, darle asesoría psicológica,
darle un ambiente seguro, un ambiente tranquilo, prácticamente tienen casa propia y todo el tiempo ellos están trabajando, están generando como cosas nuevas, les permiten sensibilizarse y inclusive pues ya trayendo otros experimentos que han pasado más en América, como el hecho de darles gatos a los prisioneros. Es muy interesante ver cómo realmente ellos sí cambian, ¿cierto? Pero la crueldad y el castigo no, pero es que queda el sinsabor de la víctima. Porque es que es como, o sea, usted me está diciendo que el man me robó, me intentó apuñalar y que el castigo de él va a ser que yo lo tenga allí tranquilo y tratando de resolver esos conflictos internos. ¿Y yo qué? Entonces es un debate muy complicado entender ese tipo de leyes. Y ya nos vamos a la extrema de, por ejemplo, lo que está haciendo Bukele, darles 2 comidas al día, mantenerlos con la misma ropa, mantenerlos en condiciones donde sí o sí tienen que aguantar frío porque no tienen cobijas, donde el presupuesto que ellos quieren para aseo, para cosas generales, sí tiene que venir de bolsillo de sus familiares. Y en parte tiene razón, porque él mismo dice, si ellos no quisieran y tuvieran tanto poder y dinero, pues que usen ese dinero para vivir, porque pues no van a tener la oportunidad. Y los están poniendo a trabajar y todo eso porque renuncian a las leyes de trabajo forzado. Ahora, ese es el punto. ¿Es bueno o es malo? ¿Hasta dónde tiene que ir el trabajo forzado o no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, país eminencia del capitalismo, es donde más trabajo forzado existe. Porque todas las prisiones están repletas de fábricas internas que generan la mayoría de productos de consumo interno norteamericano. Además, los caminos, los derrumbes y todo eso, ¿quiénes van a atenderlos forzadamente? Los prisioneros. Y no estoy hablando de la banda que vino ahorita, ¿no? Me confieso la esperanza del 8 de julio. Pero, pero ese es el tema. O sea, ¿hasta dónde? El límite es el problema. Y hay un límite adicional que es el que quiero mostrar en la otra cara de la moneda. En el mismo cortometraje, todo el tiempo el director enfoca el rostro del papá. Les voy a mostrar como una pequeña escena de lo que les estoy hablando para que me comprendan. Permítanme, les comparto nuevamente. That was 5 years ago. Perdón, mi padre. Es desde aquí. At the tip of his tongue, a laser depilated what remained of his body. Ese es el papá, el que está saliendo ahorita de mitad de pantalla. El papá de la niña que fue torturada. O sea, vieron como el énfasis del rostro, ¿no? ¿Qué vieron en ese rostro? Pues una persona que está con un rostro totalmente demacrado, síntomas de no dormir, seguramente ni comer, y que prácticamente el cuerpo se lo está consumiendo en vida. Uh-huh. Y ¿Qué es lo que pasaba en la nueva- película? En la película les pedía, o sea, la ley dentro de la película hacía que las personas, o sea, los dolientes, tenían que ver el castigo. Entonces, al principio le cortan una mano. Cuando ven en la mano, él tiene como cierta satisfacción, pero ve que su hija, la otra hija que tiene, se aterra. Entonces, poco a poco uno ve que ya no está la mujer, que ya no está la hija, que solamente va a él. Entonces, le hace a uno entender de que los problemas internos de su familia no se veían liberados por este castigo a esa persona. Y el tema es que ustedes lo están viendo ahí, o bueno, lo vieron ahorita en pantalla, y las mutilaciones fueron muy amplias, o sea, empezaron con las manos, las muñecas, todo eso, y hasta que inclusive la persona va cambiando su forma de ser, o sea, cada vez es más dócil, más amable, pero el otro no lo logra perdonar todavía.
Entonces ya cuando no tiene brazos ni piernas, ya empiezan a cortarle genitales, le quitan órganos, le quitan parte de la boca, parte de la nariz, y ya llega un momento en que prácticamente el alma de ese hombre abandona ese cuerpo porque ya no se mueve, ya no hace nada, ya no, o sea, es un cuerpo ahí. Y ahí es donde el man ya es como por cansancio, por fatiga, decide firmar que no maten, pero no porque haya llegado al perdón, al olvido, sino que al contrario se volvió, por medio de esa ley, se volvió en alguien peor que la misma persona que le había hecho el daño. ¿Sí? Entonces este es el punto. El tema es que si nosotros tuviéramos el poder de vengarnos, ¿realmente nos aliviaría el dolor? Sí, es complicado, porque en sí, pues la venganza solamente te está llenando de más negatividad y, y te está poniendo al nivel o incluso peor de la persona pues que hizo todo este daño, porque básicamente estás haciendo lo mismo con una justificación y, y según pues el contexto de la serie de una manera legal, pero eso no quita el hecho de que estás haciendo lo mismo que esa persona hizo. Y no, no sé si la víctima en este caso, que era la hija, quisiera que su padre se convirtiera en algo así. Simplemente movido por el dolor de lo que pasó. Muy difícil, es muy complejo. Pero por eso me llamó tanto la atención. De hecho, pues yo había hablado con Daniel que tenía otro tema para hoy, pero me choqué con este documental y la verdad, bueno, perdón, documental no, cortometraje, y realmente me dejó muy pensativo. O sea, no me puedo dejar de pensar como todas las connotaciones y todo el bagaje histórico que nos pasa como seres humanos, porque es que es muy difícil definir también la crueldad, ¿no? Porque es que depende mucho, mucho, mucho de lo que nosotros como sociedad evaluamos, o sea, de lo que nos deja dormir tranquilos como sociedad. O sea, ejemplo, las mutilaciones, la ablación del clítoris, que pasa en otras culturas, para ellos es tan normal que se sienten mal, en algunos casos se sienten mal de no haberlo hecho. ¿Sí? Como ese tipo de cosas. O sea, la cultura es demasiado fuerte y omite muchas cosas de nosotros mismos. O sea, es lo que Lacan hablaba, que se me olvida el término que él usa, de que cuando nosotros limitamos ciertas cosas, pues producen como otras búsquedas de ese placer al que renunciamos. Y así es como generamos las pulsiones, ese es el término. Y de una u otra forma, pues no podemos ni siquiera estar seguros de que es correcto o que es incorrecto según nuestras sensaciones, porque nuestras propias sensaciones han pasado por la cultura. Sí, eso es un punto muy interesante. Y, y también en otras culturas como tal, donde se avala o se crían desde niños viendo que eso es normal, pues ellos lo verán de una manera diferente. En países donde, pues todo lo que nos comentaban al inicio, los países como Irán, donde hay castigos súper fuertes, ellos lo ven normal y no lo consideran algo cruel. Pero pues desde el punto de vista de nosotros que hemos vivido en el mundo occidental, en Colombia, este tipo de cosas sí ya pasan a ser mucho más crueles y no lo vemos de la misma manera. Pero, pues para hacer énfasis en el debate que traímos, pues yo sí quiero recalcar que en mi caso no estoy de acuerdo con reemplazar una pena de muerte con tortura, buscando que la persona o la víctima logre vengarse en sí y que en el momento en el que se sienta a gusto pare. Pero como ya lo dijo Leo, en ningún momento esa persona llegó a sentirse a gusto, en ningún momento llegó a sentir paz por lo que estaba haciendo. Y al final lo dejó, pero era porque ya estaba agotado y no porque ya hubiera encontrado paz o ya estuviera satisfecho con la venganza que llevó a cabo. Porque en sí, creo que cuando alguien busca venganza y lo logra, no siente la paz o lo que estaba buscando o lo que pensaba que una venganza le podría dar.
Es que ahí aplica bastante que, ejemplo, bueno, voy a reducirlo para luego ampliarlo. Pero es como cuando nos hablan de que el perdón no se le da a la persona por el bienestar de esa persona, sino por el bienestar propio. Y se aplica realmente. Lo que realmente nos libera de esto es que el otro no tenga control de nosotros, porque como lo explica el estoicismo, si alguien a ti te hace enojar es porque prácticamente tiene control de ti mismo. Y si bien no es lo mismo un enojo a un dolor como este que estamos explicando, pues es lo mismo. Si el dolor se mantiene como mi prioridad, yo le estoy dando ese control al otro, de mi vida misma. Entonces no voy a disfrutar mi vida. Y sí, es muy difícil perdonar, obvio. Muy difícil perdonar alguna situación como esta. Pero lo cierto es que, por más izquierdoso que uno suene con esto, el perdón y el olvido es la única vía de la verdadera libertad. Cuidado que Michi se está enojando. Y ya le vi la cara de... Sí. Enojación. No, pero es que justamente eso me hizo acordar a un caso en Estados Unidos de una familia en un juicio que de hecho es muy famoso, yo creo que ustedes lo debieron ver en algún momento, y es de un hombre que el juez le da como la oportunidad a los familiares que den un mensaje a esta persona, a la que van a condenar, porque él asesinó a un familiar de ellos, a una familiar. Y la mayoría de los familiares lo que decían justamente era eso, que yo espero que se pudra, espero que sufra, espero que toda la vida esté así. Y el man solo los miraba, no tenía ninguna reacción. Pasó el padre de la persona que había muerto y lo primero que le dijo fue: usted ha hecho que me ponga a la altura, que no me sienta seguro y que no me ponga a la altura de mi propia fe, pero por usted lo voy a intentar y le otorgo mi perdón. No porque yo quiera, sino porque este hombre era cristiano. Dios me pide que lo haga. Y eso hizo que este asesino, que se veía impoluto y que se veía como que no le importaba lo que le dijeran, se quebrara en llanto, ¿no? Entonces pienso que sí hay cierta necesidad o cierto bien en no enfocarse en el odio y más bien tratar de superar eso rápido, ¿no? Que, como ya lo dijeron, es algo que es muy complicado de hacer y que no va con lo que el humano siente y con lo que el humano quiere hacer primeramente. Michi diciendo Y así eso. como... Sí, lo cambiamos, güey. No, es un personaje. La broma cambiando vidas. Nada, no ha cambiado nada. Es un personaje. Está ante la cámara, está fingiendo ser alguien que no es. Pero ahorita que dejemos de grabar, dice su verdadera personalidad. No es miembro. Empieza a besar su foto de Polo Polo, Sacarse a revisar el Twitter de Miguel Uribe. El tatuaje de Oiga, Milei. qué feo tener el apellido Uribe en Colombia. Es que hay tantos Uribes que han hecho maldades que uno no es fácil relacionar este apellido con cosas buenas. Sí. Empezando por ejemplo, lo de Juliana Zamboni, ¿no? Él también es de los Uribe. Y qué curioso, mire, ahora que lo mencionan, el lograr el perdón perpetuando la impunidad. Yo creo que eso es todavía más difícil. Me explico. Con las mamás de Suacha, con los hijos que pues mata Uribe, ellas hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, saben que fue lo que pasó, sabe que le hicieron a sus hijos, lo vieron porque ellas tuvieron que ir a reconocer esos cuerpos y tienen que ver o tienen que vivir, de hecho tuvieron que ir en algún momento que está grabado, como Uribe las lleva como a no sé si fue a la casa presidencial, como a darle las condolencias, ¿no? Entonces ellas tienen que ver cómo se perpetúa esa impunidad y aún así la mayoría de ellas decide perdonar y no lo decide atacar, sino hacer como obras o alegorías más bien culturales a los hijos que perdieron. ¿Pero qué les dijo Uribe? No, Ellos no estaban recogiendo café. Yo no era jornalero para esa época. No sé qué les dijo, no recuerdo bien, pero de hecho hay un documental en YouTube sobre eso.
Y Igual de todos modos hay que recordar que el nivel de discurso de Uribe es muy, muy, muy amplio. O sea, es solamente, y no estoy hablando por fanatismo ni nada de eso, sino que pocos miembros de la política colombiana han tenido ese nivel de discurso de demagogia, porque realmente, si tú te sientas a escuchar a Uribe un tiempo, vas a sentir empatía, porque esa es su función. Él Sí, busca la empatía del que lo está escuchando. yo Es muy inteligente en ese aspecto. hace poco mirándolo en el juicio estaba a punto de enviarle un giro de dinero porque qué pecado. No lo escuchaba. Por No, el- pues yo vivo de comprar unas vaquitas, engordarlas, venderlas más caritas, o unos caballos, de vez en cuando me sale una ventica y que me alcance para mis gastos. Yo estaba mirando a ver cuál era el nequi de él para mandarle plata porque qué pecado. Pues si consiguió lo de la vaca, que es que para los puentes. Pero Que bueno, perdónenme, pero. Perdónenme los uribistas, pero. pero es yo aquí sí quiero hacer una aclaración y el que hay dijo que ser muy históricamente ignorante para poder seguirlo apoyando. Pero bueno, yo sí aclaro que el que dijo que Uribe mató a los de Soacha fue Michi. Así que si la van a demandar a alguien, fue Michi. Yo me deslindo de eso. Y el uribista de aquí fue que lo echó al agua. Ya estoy curioso. No Curioso se puede las tapar ratas eso. estas. Ey, Pero bueno, me ciño a Matador. Yo y cualquier colombiano puede decirle Matarife. Michi, si por Pero ejemplo, no sé, un político de derecha, a ver, Polo Polo, le dice, bueno, le va a dar trabajo, 50 millones al mes trabajando conmigo en mi campaña apoyándome, ¿usted lo haría? uy, es que No, es la una imagen pregunta, ¿sí o pública- no? No se enrede. no, no, No. no, no. Pues Por es 100. que sería traicionarse una oferta. Donde no, pero sería traicionarse. O sea, yo pienso que si lo acepta, se va a sentir bien por el momento, pero después como persona, es que a la final no deja de ser un hecho el venderse por, ¿no? Y eso no le da sentido a la vida. Entonces pienso que se O sea, por frustraría la persona. dignidad diría que no. Sí, por dignidad y porque perdería la falta, o sea, perdería el sentido como ¿Y por de ser qué? humano. ¿Y por qué se Ok. casó? Todo dolido. ¿No? Bueno, y pues también quiero animar a, pues, a todos los que nos están viendo y nos escuchen a que saquen sus propias conclusiones acerca de la pregunta que estamos debatiendo hoy acerca de sobre si es mejor una pena de muerte, una pena de tortura, si esto que vimos en el video de esta distopía puede ser algo real o que la humanidad en algún momento va a retomar, porque real sí ha sido y en algunos lugares todavía lo es, pero digamos que si se divulga más y que toda la sociedad mundial se base en castigos de esta magnitud, no sé qué piensan. Y bueno, Leo, no sé si tengas algo más que agregar al tema. No, pues hay más casos y eso, pero no creo que ya hemos abordado el punto principal y era como meternos en contexto de que si bien es una película, pues puede pasar. Es más, eso me recuerda un episodio, pues ahí lo dejo como recomendación. Me recuerda un episodio de Black Mirror, el de El Oso, en el cual tenían a una chica a la cual la perseguían y todo eso y le hacían como vivir una especie de situación muy, muy dolorosa, riesgosa porque no sabía dónde escapar y la gente lo iba capturando con celulares y todo eso y resulta que cuando llegamos al final la condenan de nuevo porque simplemente es como una especie de parque de diversiones donde la gente va y graba el cómo esta chica sufre la condena nuevamente y el dolor de ser perseguida porque ella mató a una niña, desapareció una niña, desvivió a una niña, pero pues esa es la condena de ella, la hacen olvidar y la hacen vivir ese martirio cada día y la gente va a verlo. Y la han tenido así por 10 años. Entonces, van a ver el capítulo de Black Mirror, ahí les dejo mi segunda recomendación. Bueno, pues Entonces nada, entonces bueno, creo que
de nuestra parte sería todo por este capítulo. Agradecer a las personas que nos vieron, nos escucharon hasta este punto. No olviden suscribirse. Ya estamos que llegamos a 300 suscriptores en YouTube. 300 personas. Nos faltan 700 más para monetizar esto. Así que Michi, necesito que ponga a trabajar todos sus contactos a que se suscriban. A ver si llegamos a las 700 personas que necesitamos. También en las diferentes plataformas en las que estamos, Spotify, etcétera, etcétera. Síganos. Y nada, muchas gracias nuevamente y creo que nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao. Chao, pues.